¿Santos o pecadores? ¿Santos o pecadores? Es la pregunta que le da nombre a nuestro sermón del día de hoy, basado en 1 Juan 1, 5 al 10 y capítulo 2 del 1 al 2. Uno de los mayores problemas que la iglesia ha tenido durante todos los tiempos es la falta de consistencia en cuanto al vivir de muchos de los que se dicen cristianos. Personas que actúan como que no fueran creyentes, personas que dan mal testimonio, que sus vidas son totalmente lo contrario a lo que la Biblia predica. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de este comportamiento? Vamos a leer lo que dice el apóstol Juan acerca de esto en su primer libro. Ya dimos la cita y vamos a ir al capítulo 1, versículo 5. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, dice el versículo 1 del capítulo 2, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vamos a orar. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta mañana, y te agradecemos por el privilegio de estar aquí reunidos todos alrededor de tu palabra para aprender qué es lo que dice acerca de esto, para ser iluminados, para ser exhortados y animados, Padre Santo, a obedecerte y a vivir conforme tu palabra. Ayúdanos pues, abre nuestros corazones, nuestras mentes, para que podamos comprender, asimilar y poner en práctica. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hoy vamos a ver dos verdades que todo creyente en comunión debe aceptar para que consideremos nuestra forma de vivir con respecto a la voluntad de Dios en su palabra. La primera es los cristianos y la santidad, los cristianos y la santidad. Y la segunda, los cristianos y el pecado. Ya sabemos, según lo que dijimos cuando meditamos en el pasaje anterior, Juan está escribiendo a sus hermanos a varias iglesias de la antigüedad para alertarles en cuanto a la enseñanza de los falsos maestros que habían surgido de entre ellos y para instruirles en cuanto a la verdadera enseñanza que se les había impartido desde el principio. ¿Qué era lo que los falsos maestros predicaban? Bueno, habían dos extremos. Unos decían que podíamos seguir practicando una vida pecaminosa, ya que siempre que estuviésemos en este cuerpo malo íbamos a estar en maldad, pero que en realidad no importaba mucho a Dios, ya que Él entiende la situación y a Él no le importa la forma en que vivamos. No importando si pecamos deliberadamente como práctica. Otros decían que ya habían alcanzado un nivel especial, este era totalmente lo contrario, especial de espiritualidad, y que esto no era para muchos, eran pocos los que habían alcanzado el grado de santidad perfecta y que ya no pecaban más en esta vida. Juan quiere corregir esas falsas enseñanzas extremistas en los versículos que ya leímos. Vamos a ir al primero, analicémoslo, y dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz. Bueno, sabemos que la luz es tipo de santidad y pureza en la Biblia. Dios es luz, Dios es santo, Dios es puro. Y ahorita vamos a entrar a nuestro primer punto, que es los cristianos y la santidad, la primera realidad que tenemos que ver acá. La luz es la esencia de Dios, la verdad, la virtud, la santidad, un atributo absoluto de Dios.
Salmo 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra santa de Dios. Aquí la luz está siendo utilizada como una guía correcta. Está siendo utilizada como una herramienta para caminar correctamente en esta vida, para caminar en santidad. También si vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 1, 4, vemos cómo se usa también la luz para una figura de lo que es la verdad. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra él. Aquí podemos ver la similitud, cómo compara Juan la luz con la verdad, las tinieblas con la mentira, la luz con el bien, las tinieblas con el mal. Vamos a ir también a una de las cartas de Pablo, la segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Estamos viendo entonces es la figura de la luz, la figura de la esperanza, la figura de la salvación, de algo bueno, algo positivo en la vida del ser humano a través de Jesucristo. También vamos a ver un último ejemplo acá, Juan 8:12, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida. Otra vez la luz siendo utilizada como figura para el bien, como figura para la salvación, como figura para la sabiduría, la fe, la confianza, todo lo que es lo bueno, ¿verdad? La Biblia sigue hablándonos en nuestro pasaje en estudio. Dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. O sea, no podemos decir que Dios es luz, pero en algunos momentos no lo es. O en algún momento se le apaga la luz o tiene algún poquito de sombra o algo así. No hay ningunas tinieblas en él. Es una declaración firme. Dios es lo contrario a la maldad. Su santidad es absoluta y no tolera ningún indicio de pecado. Y esto lo está diciendo Juan, para ir abriendo camino, para ir respaldando lo que él va a decir. Si Dios es luz, si Dios no tolera el pecado, si Dios no acepta ninguna ninguna clase de error, entonces viene lo que viene, ¿verdad? Vamos a ir a Santiago 1, que nos sigue describiendo a Dios. Dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Fíjese bien la palabra todo ahí. Toda buena dádiva, todo buen regalo y todo don perfecto, todo regalo perfecto desciende de lo alto. ¿Del Padre de quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no está para nada relacionado con el pecado. Dios es luz y Él no cambia de su resplandor. Él en ningún momento deja de ser luz. En ningún momento deja de ser bueno. En ningún momento Él peca. Juan 8:45 nos respalda y dice: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Aquí está Jesús hablando. Fíjense. Porque lo están acusando de mentiroso. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Jesús está tratando de encontrar una persona que diga que Él ha hecho algo malo. Y sabemos que Jesús no hizo nada malo porque Él era perfecto. Dios es luz. Jesús es luz. Él es perfecto. Él no cambia hacia el mal. Es inmutable en ese sentido. Lucas 23:22 nos dice algo más. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Pues qué mal ha hecho este. Ningún delito de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Ese era Poncio Pilato declarando que el Señor Jesús no había cometido ninguna falta.
Claro, el Señor no se equivocaba. Jesús mismo no cometía errores ni pecado. Y aquí tenemos a un gentil, este señor Poncio Pilato, declarando que Jesús era inocente, que no merecía morir. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, dice el apóstol Pablo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que todos estos textos nos sirven para ver, para palpar en la palabra de Dios, de que en Dios no hay maldad, de que en Él hay pura pureza, en Él hay lo mejor en cuanto a la santidad, en cuanto a moralidad. Dios es perfecto. Ahora, el versículo 6 va avanzando. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Vaya, esto es para los falsos maestros, los que decían que podían seguir en pecado y seguir viviendo unas vidas totalmente desordenadas, voluntariamente, deliberadamente, pero podían seguir siendo hijos de Dios. Aquí dice que si decimos que tenemos comunión con Él, que estamos relacionados con Él y andamos en tinieblas, en pecado, en mentira, somos mentirosos y no practicamos la verdad. Miren que más adelante va a volver a mencionar la palabra mentira. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en pecado, somos mentirosos. Y si decimos que no tenemos pecado, también somos mentirosos. Vamos a ver después por qué. Primera Pedro, avancemos aquí, 1:16. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí Pedro, en su primera carta, nos está diciendo que una persona que depende de Dios, que ya tiene por Padre a Dios, uno debe portarse bien, uno debe andar así como Dios quiere que uno ande. Vamos a ver otro pasaje, Salmo 24:3. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Pues el limpio de manos y de puro corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Este texto nos dice claramente que nosotros no tenemos que vivir en pecado, en maldad, si es que queremos estar en comunión con Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Y es que en el Antiguo Testamento, subir al monte de Jehová era llegar a la presencia de Él, manifestada en el templo, y tener una comunión con Dios. Ahora nosotros lo traducimos de esta forma. Si queremos estar bien con Dios, si decimos que somos salvos y somos sus hijos, debemos tener un corazón puro, debemos tener manos limpias delante de Él. Un versículo más, Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Vean ustedes qué exhortación la que Santiago da. Él nos está diciendo que debemos actuar y no solamente estar escuchando, no solamente estar hablando. Avanzando ya por el versículo 7, pero si andamos en luz, aquí ya estamos contrastando el asunto. Anteriormente se dijo si andamos en tinieblas, ahora dice si andamos en luz. Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Qué bonito es saber que una persona se conduce, camina conforme a la voluntad de Dios, que no anda ahí deleitándose en el pecado. Para el que está realmente en luz, que ya encontró la verdad, que la luz de Dios le alumbra, que tiene una santidad ya posicional, y ya les voy a explicar qué quiere decir eso. Eso es la misma justificación. Si hay una persona que ha tenido limpieza de corazón, perdón de pecados, tenemos comunión con Dios y tenemos comunión con los hermanos. Así que Dios, yo y mi prójimo. Así es, en ese orden tenemos que estar bien. Ahora vamos a ver aquí que en este mismo versículo 7 dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La luz es el sinónimo de la santidad. Entonces, si andamos en santidad, así como Dios es santo, ¿verdad?
Vamos a transmitirlo a nuestros hermanos también. No podemos tener comunión, no podemos ser hermanos los unos de los otros si andamos en pecado. El que anda en pecado no es de Dios. El buen testimonio de vida habla de que pertenecemos a la iglesia de Cristo. La santidad de vida revela que somos salvos. Somos hermanos y andamos en santidad de vida con Dios. Dios es santo. Miren lo que dice 2 Juan 1:10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenidos. Y aquí está hablando de que no tenemos que tener comunión con las personas que no traen la correcta palabra de Dios. O sea que Dios aquí está autorizándonos a que nos separemos de aquellas personas que no son nuestros hermanos, y eso lo evidencia la sana doctrina. O sea que si una persona no tiene sana doctrina, no va a tener una sana forma de vivir, ¿verdad? No hay que decirle bienvenido, dice, para no participar en sus malas obras. Otro versículo que nos habla de esto es: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Mire, fíjese que aquí nos está hablando de comunión. No hay una comunión con aquellos que no hacen la voluntad de Dios. No hay ninguna comunión entre el cristiano y los mundanos. No tenemos la comunión cristiana. Podremos compartir trabajo, podremos compartir la escuela, podemos compartir la misma casa, pero si no somos creyentes, no tenemos comunión espiritual. Ya tuvimos esa declaración especial, ¿verdad? Que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. Estamos conectados los unos con los otros. Así son los hermanos de la iglesia, los que piensan de la misma forma bíblica, los que hacen la voluntad de Dios en su palabra. Esos están conectados, esos tienen comunión. Y eso es bueno, es necesario, porque pertenecemos a la familia de Dios, somos hijos de Dios y tenemos una herencia perpetua en el reino de los cielos. Dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay dos cosas que uno tiene cuando uno anda en luz. Uno tiene comunión los unos con los otros y uno tiene perdón de pecados. Fíjese usted, el creyente verdadero, el que está en comunión con Dios, goza del perdón de sus pecados. No es que el creyente salvo ya no peca, pero es constantemente perdonado. Fíjense ustedes que por lo menos dos cosas que yo veo en una persona que no tiene comunión, una persona que no ha sido salva, que no es hija de Dios, que no es creyente, que no es cristiano, que no es verdadero nacido de nuevo, es que anda buscando pecar. Segundo, no se siente mal cuando peca, Y tercero, puede seguir viviendo en el pecado, lo disfruta y lo va a seguir practicando y haciéndolo cuantas veces quiera. Mire, por ejemplo, una persona que vive en fornicación, bien puede ir a la iglesia, bien puede decir hermanos míos, bien puede decir Señor, Señor, pero si no quiere dejar de vivir en fornicación, esa persona no se siente mal, no es redarguida por el Espíritu Santo porque no lo tiene, por lo consiguiente nunca ha sido salvo. A eso se refiere este pasaje. Ahora, esta es una contraposición con aquel que está en tinieblas. Bueno, el que está en tinieblas es totalmente lo contrario al que está del lado de la luz. El que está del lado de la luz comete un error, comete un pecado delante de Dios, es pecado. Pero inmediatamente se arrepiente. Esa persona no andaba buscando el pecado, él no lo andaba planificando, él no andaba soñando con ese pecado. Simplemente cayó y luego, ¿qué pasa? Se siente mal, se siente terriblemente mal porque ha ofendido a Dios. ¿Y qué es lo que hace? Pedir perdón y alejarse cada día más de ese pecado, de esa práctica, hasta que lo ha eliminado de su vida. Esa es una gran diferencia. Salmo 130 dice: Jehová, si mirases a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón
para que sea reverenciado. Esta es una forma que el salmista utiliza para decir: Señor, gracias porque no te fijas ya en mis pecados, porque tú me perdonas, tú ya no te quedas ahí mirando y recordándote y reprochándome mi pecado, tú me perdonas. Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos los pecados, todos los pecados. Es lindo, hermano, saber, es precioso conocer que si nos equivocamos y cometemos un pecado por débiles, por distraídos, por tercos quizá, ese mismo arrepentimiento que tenemos no lo rechaza Dios y nos perdona y nos trae a sus pies, así como lo hizo cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Hermanos, el creyente debe luchar contra su pecado y debe procurar al máximo agradar a Dios con su obediencia. El hecho de estar afectados por este mundo y nuestras inclinaciones no nos excusa, no nos da permiso a ofender la pureza y la santidad de nuestro Dios y mancharnos. Él pide pureza, Él pide esfuerzo, Él pide dedicación, superación. El hombre sin Dios debe buscar la limpieza de su alma también. Debe pedir perdón por sus pecados, ya que en la situación natural en que se encuentra está propenso de ir al castigo eterno, a sufrir. Ofender la santidad de Dios se paga con la muerte y muerte eterna. Por esa razón hay que buscar la reconciliación con Dios cuanto antes. Vamos a pasar al versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora vamos al punto número 2, los cristianos y el pecado. Fíjense ustedes que una cosa es lo que ya dijimos, vivir en pecado, vivir gozando y disfrutando las malas obras. Ese no es un verdadero cristiano, ya lo dijo la palabra. El Señor nos dice, no tienen que andar pecando, pero ya en el versículo 8 pareciera contradictorio. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Juan se ha puesto en el lugar tanto de los que no han recibido la salvación como del lugar de los que ya son salvos. Él quiere decir que tanto en un lado como en el otro la persona es afectada por el pecado. No podemos negarlo. El hombre natural, no salvo, fue concebido en pecado y peca sin límites. Hace lo que quiere y se goza con pecar y se goza con los que pecan. A la persona no salva le caracteriza una vida de pecado constante y creciente. En ese estado es enemigo de Dios y está dirigiéndose a la destrucción eterna. Él está condenado. Estas personas podrán autoengañarse creyendo que son salvos cuando no lo son, pero su misma forma de vivir en el pecado evidencia que no son salvos. Ahora vayamos al otro lado, al lado de los salvos. Cuando un ser humano recibió perdón de pecados, fue puesto en un lugar apartado para Dios. Eso es una santificación posicional o justificación. Dios ya no nos ve como enemigos, sino como hijos adoptivos. Dios ha aceptado la ofrenda por el pecado que es Cristo y aplicó justicia al pecador como si fuera justo, como Jesús. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora, en este momento ya Dios a esta persona le ve como santo, pero Él sabe que en la práctica se continúa con la tendencia a caer en pecado. Esa es una realidad que la misma Biblia reconoce y que nosotros mismos la podemos experimentar a diario. Una persona que dice que ya no peca se va a encontrar frecuentemente con que está equivocado, porque su mismo pecado le recuerda que sí peca. Podemos, hermanos, cometer errores constantemente. Podemos exagerar algo y convertirlo en mentira. Podemos negar algo o minimizarlo al punto de convertirlo en mentira también. Podemos enojarnos tanto que podemos llegar a odiar a alguien. Y al decir poder, no es tanto que la palabra de Dios lo permita, sino que es algo que sucede. Es necesario que aceptemos que pecamos, hermanos, con lo que decimos, con lo que pensamos, con lo que hacemos o con lo que dejamos de hacer. Hay algunas cosas que
están en nuestro corazón todavía y tenemos que superarlas. Pero ya el punto 1 nos dijo que eso tenemos que eliminarlo. Nosotros debemos reconocer que fallamos. Aunque Dios nos ha perdonado y ya somos salvos, día con día cometemos esos pecados que vienen a nuestra vida. Filipenses 3, fíjense cómo dice Pablo aquí, él mismo lo declara, él mismo está aceptándolo. Dice, no que ya haya alcanzado todo ya, ni que ya sea perfecto. Él mismo está diciendo, no lo he alcanzado todo, no soy perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello, por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, dice, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. O sea que ahí hay un esfuerzo, ahí hay una búsqueda de la santidad. El versículo 15 de ese mismo capítulo dice, así que todos los que somos perfectos. Yo quiero invitarlo a usted a que analice qué es lo que dice el 13. Perdón. Siempre estoy aquí. En el número 12, no que ya lo ha alcanzado todo ni que ya sea perfecto. Dice en el 12. En el 12 él no es perfecto. En el 15 dice, así que todos los que somos perfectos. En el 12 él no es perfecto, pero en el 15 sí es perfecto. ¿Cómo está eso? Que somos perfectos posicionalmente. Dios nos puso en un lugar donde somos considerados perfectos, porque se nos aplica la perfección de Cristo. Por eso podemos ser salvos, pero no por la santificación práctica. Eso es algo que vamos logrando día con día, mes a mes, en nuestra vida diaria. Pero Dios ya nos ve como santos. Claro, no somos perfectos, pero tenemos que ir buscando la perfección poco a poco. Pero sabemos que la perfección la vamos a encontrar hasta que pasemos a la presencia del Señor o que seamos transformados. Así que dice, los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Así que, hermanos, no andamos pecando por deleite, no andamos buscando meternos en pecado. Pecamos porque caemos, pero asimismo nos levantamos y pedimos perdón. Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros, dice el apóstol Pablo, que se revela contra la ley de mi mente, ya que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice el apóstol, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la satisfacción del cristiano, que tiene a un Salvador, Cristo Jesús, quien murió y que resucitó para perdón de nuestros pecados. Dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí está. Si nosotros ya no pecáramos, entonces el versículo 9 no tiene razón de estar ahí. Esta es una verdad maravillosa, espléndida. Él nos perdona siempre y en el momento preciso. Hay una solución para las fallas del creyente. Esta es Cristo Jesús y su perdón. Para el que está perdido hay perdón y hay redención en Cristo, hermanos. Para el que es salvo hay perdón y limpieza en Cristo también. Juan presenta una realidad que beneficia a salvos como a no salvos. Al perdido se le perdona para dejarlo entrar al reino de los cielos. Al salvo se le perdona para que conserve el gozo de su salvación y una buena comunión con Dios y con los hermanos. Vamos al versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, hermanos, tenemos que reconocer a viva voz de que hemos pecado, de que somos débiles todavía. Ven cómo aquí Juan está atacando a aquellas personas que dicen que ya alcanzaron la santidad completa. Aquí les está diciendo, no llamen a Dios mentiroso, porque Dios dice que todos pecamos. El andar declarando que ya se es totalmente perfecto insulta a Dios, le llama a Él mentiroso. El negar que somos pecadores contradice lo que Dios dice. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Primera Juan 21 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo. Esto es una gran verdad maravillosa, que hermanos, no tenemos que andar pecando, pero si en caso lo hacemos porque somos débiles, tenemos perdón.
No es bíblico decir que una persona ya ha alcanzado el momento en que no peca aquí en la tierra. Es un orgullo, es una jactancia, es pecaminoso, es un insulto a Dios. Dios dice que en su palabra, Dios dice en su palabra que el hombre necesita perdón de pecados, aun cuando ya es salvo. Debemos ser humildes y reconocer nuestras limitaciones, aceptar que todavía ofendemos y fallamos. Dios atiende al humilde y al altivo lo mira de lejos. Vamos a ver Lucas 18:10, dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Usted sabe que estas 2 personas eran pecadoras, pero uno reconocía su pecado y el otro solo reconocía sus buenas obras. La palabra de Dios dice que si no reconocemos que somos pecadores, no tenemos parte en el reino de los cielos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Hoy vimos la realidad acerca de la santidad de Dios y cómo nuestra comunión con Él nos permite vivir en santidad también. También vimos que es muy necesario que todo hombre reconozca con humildad que es débil y pecador y que depende de Dios para recibir perdón, salvación y comunión. En las 2 dimensiones, hermanos, debemos mantenernos sin pecar. Hay que esforzarnos, hay que hacer lo posible para no ofender a nuestro Dios. Y si así nos llega a pasar en algún momento, pidámosle perdón inmediatamente. Bendito sea el nombre de Dios.